Buenas noches, hermanos. Pues iniciamos con la transmisión de esta noche y hoy vamos a continuar con lo que hemos estado viendo: la primera ley, segunda ley, el origen del espejo, cómo se dio, el pecado original. Pues vamos a continuar con ello, vamos a hacer una oración y luego a través de dibujos vamos a ir desarrollando este estudio. Les pido mucha atención porque hoy vamos a analizar la naturaleza caída y cómo poder reinjertarnos a la vid que es Jesús. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos en este día porque pues tu infinita misericordia nos ayuda y nos muestra, Señor. Aleja todo obstáculo, Señor, aleja toda influencia, toda opresión, Señor, que impide, Señor, que podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, porque pues te mantienes con nosotros, nos provees, nos guardas, sobre todas las cosas, pues estás juntamente con nosotros y no te alejas. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestras intenciones, conoces nuestros pensamientos, nuestras emociones, y tú sabes que aunque hay cosas que vivimos, que no son totalmente de nuestro acuerdo, de nuestro agrado, Señor, pero tú nos das la fuerza para continuar, y sobre todo en situaciones de carencia, en situaciones de pandemia, Señor, que tú provees. Ayúdanos a seguir confiando a pesar de todo. Te pedimos perdón por nuestra naturaleza caída. Te pedimos perdón porque todavía hay partes de esa naturaleza en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ir claudicando. Ayúdanos a ir mermando esas cosas que no son gratas en nosotros. Y ayúdanos, Señor, a ser un poquito más como tú, a ser imitadores tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, vamos a comenzar, y prácticamente lo que es el estudio se va a desarrollar a través de pequeños dibujos e ilustraciones que sí me gustaría que presten mucha atención. Comenzamos en donde nos quedamos la semana pasada. Adán, Eva, y la Biblia nos habla de dos árboles que estaban justamente en medio del huerto del Edén. Hay un versículo muy interesante en la palabra de Dios que sí me gustaría que busquemos. Pero antes que nada, que tú analices este dibujo en donde está Adán. La semana pasada lo hicimos, en donde está Adán y está el árbol, en donde está Eva y está el árbol. Hay dos árboles justo en medio, ¿sí? Y hay dos seres humanos justo en medio también, ¿sí? Muy bien. Vamos a buscar el versículo que te estoy diciendo, y se encuentra en Salmo 1, versículo 3. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 1, versículo 3: y será en tiempo futuro como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, ¿sí?
y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si nos damos cuenta, en el Salmo 1 se encuentra prácticamente el propósito de Dios para la humanidad, ¿sí? Analizando este versículo, nos damos cuenta de que vemos la parábola del sembrador, donde siempre se nos menciona como árboles, se nos menciona como árboles frutales. El ser humano siempre va a tener esa asociación con un árbol. Vamos a leer otro versículo. A los que estuvieron en el estudio de ayer, pues vimos que la copa representa al espíritu, el tronco al alma y las raíces al cuerpo. Jeremías 17, versículo 8 al 10, y escucha muy bien lo que dice. Porque él será como el árbol, está hablando en singular, plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniera el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, y aquí vemos cómo Dios separa el corazón del alma y lo pasa a la parte visceral del alma para trabajar con el corazón, para que el corazón pueda dejar de ser perverso, ¿sí? Y te dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. De acá brincamos al capítulo 18, versículos 7 al 10, y te dice, en un instante hablaré contra gentes y contra reinos. Escucha la palabra que se usa, y es una palabra curiosa, para arrancar y disipar y destruir. Pero si esas gentes se convirtieren de su maldad de que yo habré hablado, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar. Otra palabra interesante. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos y no oye mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Muy bien. Vamos a buscar ahorita rápidamente Marcos 8, 23 y 24, que es una prédica que nosotros ya dimos. Y la puedes buscar en YouTube, ahí está, Marcos 8, 23 y 24. Dice la palabra de Dios, cuando habla del ciego de Betsaida, dice, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Y el versículo, por la razón en la cual estamos leyéndolo, es este. Y él mirando dijo, veo los hombres, pero veo que andan como árboles. En un instante la vista espiritual de esta persona pudo ver la forma en que Dios ve a los hombres como árboles. Y luego le puso las manos sobre sus ojos, hizo que mirara y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. En la antigüedad, cuando se le escupía a alguien, eran una demostración de ira, de rabia, de desprecio, de mala educación, es decir, una ofensa que se le hacía a alguien. Y la razón por la cual Jesucristo escupió sus ojos es porque esa ceguera venía de un lugar que Betsaida era ya muy contaminada por el pecado sexual. Ya estaba yendo casi en los caminos de Sodoma y Gomorra, y por eso lo tuvo que sacar, y escupió sus ojos, que porque esa ceguera venía de una maldición hereditaria. Entonces, por los pecados de sus familiares, y los saca de ahí representando, te tengo que sacar, te tengo que cortar tus generaciones, no te estoy escupiendo a ti, sino que estoy escupiendo
ese pecado que tú estés arrastrando de generación en generación, porque yo amo tu alma y veo que tú me buscaste a mí y quieres ser sano y quieres ser salvo. Por tanto, yo tomo tu mano, te jalo y te sano. La primera vez escupía lo que era malo en ti y la segunda vez puse mis manos sobre ti para que sanaras. En este contexto, el que quiero que manejemos, de que Él vio a los hombres como árboles. Muy bien. Vamos a ver una gráfica de la semana pasada para contextualizarnos. Hablamos de la mente dividida y hablamos del conflicto que tenemos nosotros, que era bien, mal, ¿sí? Cuerpo y mente del hombre caído. Hombre caído, ¿sí? Aquí nosotros hablamos que esto tiene el hombre caído y que quiere hacer el bien y no entiende por qué hace el mal. Aquí adentro también dijimos que hay algo que está originando que a veces decida por el bien, que a veces decida por el mal. Y esto es el alma. Más adelante veremos un versículo en donde establece que la mente debe ser la que dirige al cuerpo, no el alma. ¿Sí? Muy bien, ya teniendo este contexto, nosotros ya podemos avanzar al estudio de hoy y nos vamos a dar cuenta. Ya vimos el propósito de Dios, ya vimos el ideal de Dios, ya vimos la primera y la segunda regla. Ahora vamos a ver cómo era Dios y su relación antes de la creación. Estamos hablando del origen de la maldad y vamos a hablar también cómo era el universo antes de la creación. Escucha, Dios, su naturaleza es el amor y su ley o su primer principio es causa y efecto. Ama y espera ser amado. Ya había algo que había creado, ¿sí? Había creado a un ser aparentemente perfecto, ¿sí? Este tenía a su cargo todo el mundo angélico. Hasta aquí se cumplía la segunda regla de dar y recibir. Lucifer estaba feliz porque el amor de Dios venía directamente de Dios hacia él. ¿Cuándo empieza realmente el conflicto? La semana que viene vamos a analizar día por día la creación y vamos a darnos cuenta de qué sucedió día por día. Mientras tanto, hoy vamos a ver que ya habíamos hablado de que existe un mundo espiritual, un lado espiritual y un lado físico. El mundo angélico está en el mundo espiritual. ¿Sí? Este es el mundo, vamos a decirlo así, el universo. Está formado por un mundo espiritual y por un mundo físico. Hasta aquí, Lucifer tenía el dominio de todo el mundo angélico. Pero de repente ve que Dios comienza una creación diferente y crea el reino vegetal y el reino animal, que sabemos que no tiene espíritu, pero sí tienen alma. Por tanto, Satanás lo ve y dice: hasta ahí, no pasa nada, porque el reino vegetal y el reino animal no ejercen ningún dominio. Pero, de repente, Dios crea al hombre, que tiene espíritu, que tiene alma y que tiene cuerpo.
además, lo crea con la capacidad de dominar y de controlar y de sujetar todo lo que Dios pueda crear. Entonces Satanás empieza a ver un cierto peligro, realmente ve un peligro en la creación del hombre, ¿sí? Entonces, sucede que dentro de su mundo de Satanás hay algo que empieza a interferir en ese intercambio de amor directamente de Dios y directamente de Él a Dios. Sucede que ya hay algo que interfiere en esa relación que había directa entre Dios y Lucifer. Y se interpone Adán. Como parte de esa relación espiritual, Dios empieza a agradarse con Adán y hay un intercambio de amor. Y Adán, como tiene bajo su sujeción inclusive el mundo angélico, aún Lucifer estaba bajo el dominio de Adán. Por tanto, el amor deja de venir directamente de Dios a Lucifer y empieza a venir de Dios a su máxima creación, que es el hombre, Adán, el primer Adán, el segundo Adán, perdón. Y Adán manifestaba el amor de Dios hacia el resto de la creación, el reino vegetal, el reino animal y el mundo angélico. Aquí Lucifer empieza a sentir algo que ya no le era suficiente, empieza a sentir él una necesidad, porque él era el que dominaba, él era el que controlaba, y empieza a surgir en Lucifer esto: celos. Hasta ese punto Dios ve como algo natural los celos, porque Él es un Dios celoso. El celo tiene su parte positiva y su parte negativa. Vamos a ver en qué momento Lucifer cambia esto por otra situación, ¿sí? De repente, Dios ve que no era bueno para el hombre estar solo y le hace su pareja. Y ese amor que venía del otro lado también se ve interrumpido por el complemento de la creación. Aquí hay un desfase del tiempo de la creación entre Adán y Eva. Primero Dios hizo el primer árbol. Luego Dios hizo el segundo árbol. Al segundo árbol le llamó el árbol del bien y del mal. ¿Sí? Estos árboles representan a Adán y representan a Eva. Acuérdense que la semana pasada vimos que es un significado simbólico, porque cuando Eva comió del fruto no murió físicamente, sino que murió espiritualmente. Más adelante va a venir la justificación bíblica de lo que estamos hablando. En este momento, Satanás ya estaba molesto porque el amor de Dios tenía que venir a través de Adán y Eva. Para que Adán y Eva tuviera que mantener este dominio o este control o esta sujeción, tenía que pasar por 3 etapas. Y aquí el Padre diseña la escalera espiritual. La primera etapa es la de la formación. La segunda etapa es la de crecimiento.
La tercera etapa es la de perfeccionamiento. Y después de estas tres etapas venía la multiplicación, que no se cuenta como una etapa. Muy bien, se cumple la etapa de la formación, los dos están formados. En la etapa del crecimiento es cuando Eva se queda aquí. Y Adán ya estaba pasando por esta etapa del perfeccionamiento. Hasta aquí vamos a poner más o menos. ¿Sí? Satanás aparece en forma de serpiente. Simbólicamente hablando, porque la Biblia dice, la serpiente antigua llamada Satanás. O sea, estamos viendo que Satanás, como era un ser espiritual, podía tener contacto con el hombre, porque el hombre tenía o tiene la parte espiritual del espíritu y el alma, y también tiene el cuerpo. ¿Sí? El enojo de Satanás era porque el hombre podía tener contacto con el mundo espiritual y con el mundo físico, cosa que Satanás hasta ese momento no podía tener. Se dio cuenta que el punto de enlace entre el mundo espiritual y el mundo físico es el alma. Entonces, si él podía, y aquí es donde sus celos lo empezaron a llevar a maquinar algo, porque para que la maldad se pueda dar, tiene que haber un propósito. Para que el bien se pueda dar también, tiene que haber un propósito. ¿Sí? Entonces dice Satanás, voy a derrocar esta creación para que yo recupere mi lugar que perdí gracias a Adán y a Eva. Hasta ahí, su sentimiento de Lucifer era hacer caer a Adán y a Eva solamente. ¿Sí? Pero para que pueda hacer esto, no podía estar Lucifer en el ciclo del amor, porque dentro del ciclo del amor no es permisible algo que vaya en contra del amor. Entonces Lucifer empieza a hacer su plan maestro, que para poderse salir, vamos a dibujarlo otra vez para hacerlo. Vean cómo lo hace Satanás. Este es Dios, Adán, Eva. Satanás se pasa aquí. Ideando un falso propósito en donde también hay dar y recibir y causa y efecto. Y deja este ciclo bajo el mundo angelical o angélico. Aquí ya no está un tercio de los ángeles. Aquí ya se separaron. Siguieron el falso propósito de Satanás. Ya estando fuera del ciclo del amor, se da cuenta que lo más poderoso que puede derrotar al amor es simple y sencillamente lo opuesto, la antítesis del amor o la antítesis del bien, que es el mal, que es el odio.
Pero ¿cómo podía hacer Lucifer que este ciclo se rompa si tanto Adán, que estaba ya en la etapa de perfeccionamiento y estaba más cerca de Dios, comunión con Dios porque caminaba todos los días con Dios, y empieza a observar y usando su recurso más valuable de Lucifer, de Satanás, que es la astucia? Empieza a observar y se da cuenta de que Eva no estaba en la etapa de perfeccionamiento, sino que se encontraba en la etapa de crecimiento. Entonces empieza a observarla, que ella se hacía muchas preguntas en su interior y cuestionaba mucho en su interior: ¿por qué me dijeron que no coma esto? ¿Por qué esto tiene que ser así? Pero eran cuestionamientos que se quedaban solamente en la mente de Eva. Pero esos pensamientos empezaron a contaminar el alma. Y como vimos anteriormente, el alma es el punto de encuentro entre el mundo espiritual y el mundo físico. Entonces Lucifer empieza a hacer su trabajo y empieza a seducir a Eva. Si analizamos bien lo que dice Génesis, aquí Eva y Adán están en la calidad de sujeto. ¿Qué significa estar en calidad de sujeto? Que es el que realiza la acción, ¿sí? Eva recibe el amor de Dios y lo transmite a los demás. Adán recibe el amor de Dios y lo transmite. Son portadores, son sujetos, ¿sí? Lucifer aquí es sujeto porque tiene un propósito que va en contra de este ciclo. Pero un sujeto no puede controlar a otro sujeto. Para que un sujeto pueda controlar a alguien, tiene que hacer la conversión de que un sujeto se convierta en un objeto. Entonces lo que hizo Lucifer es seguir alimentando el alma, que es la parte vulnerable, el punto que puede romper y fracturar el mundo espiritual del mundo físico. Y empieza a seducirla sin ponerle ideas nuevas. Empieza a seducirla a través de las dudas que tenía. Y podemos decir que injusto es Dios porque no la creó al mismo tiempo, porque injusto era Adán que no le enseñó igual. Tanto Adán tenía su parte de responsabilidad, como Eva tenía su parte de responsabilidad. ¿Cuál era la parte de responsabilidad de Eva? Que es, y analicen su vida, hermanos, si es que nosotros no estamos en la misma situación que Adán y Eva. Eva creyó a Satanás. Y en el momento que hizo esto, pasó de sujeto a objeto, porque recibía el amor directamente de Dios y sabía que Dios había dicho y había ordenado que no se comiera del árbol del mal y del bien. Lo sabía. Y un momento Eva defendió su postura de sujeto porque le dijo a Satanás: Dios nos tiene dicho que no comamos. En ese momento era el sujeto que estaba hablando. Satanás le contesta como sujeto y le dice: ¿de verdad te dijo eso? En el momento que comas serás como Dios. Y Eva, al creerle a Satanás, se convirtió en un objeto. Es lo mismo que nos pasa a nosotros seres humanos
cuando creemos cualquier cosa de alguien y perdemos, más adelante vamos a ver qué tanto perdemos cuando pasamos de sujeto a objeto. Perdemos nuestra identidad, perdemos nuestra seguridad, que fue lo que hizo Satanás, hacer y ponerle, aumentarle las dudas que ya tenía Eva. Muy bien, ¿qué debió haber hecho Eva para seguirse manteniéndose en sujeto? Primero, fíjense que tiene contacto directo con Dios. Dios, ¿por qué? Dios, ¿cómo? Dios, ¿dónde? Dios, ¿para qué? En otras palabras, hermanos, Eva pudo preguntarle directamente a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Fíjate que una serpiente me está diciendo que lo que tú me dices no es verdad. Y hay cosas que no entiendo, ¿me lo puedes explicar? Y Dios, que su naturaleza es amor y en Él no hay confusión, le iba a explicar no solamente una vez, sino las veces que sean necesarias a Eva. Y dos, le pudo haber preguntado a Adán, pero no lo hizo. En el momento que Eva cree en la palabra de Satanás, automáticamente Eva pierde su postura en el ciclo de Dios y pasa aquí. Fíjense cómo va cambiando los ciclos. Así cambian los ciclos de nuestra vida diaria. Este ciclo también cambia. Lucifer ya había logrado seducir a la primera parte de la creación. Ya había logrado la mitad de su propósito. Y Dios, hasta aquí, tenía nada más en sujeción a Adán y el amor hacia el mundo angélico. Sin embargo, Eva seduce a Adán y Adán se resiste muy poco y cae también dentro de este ciclo, teniendo él mayor responsabilidad porque ya estaba en la etapa del perfeccionamiento. Fíjense lo que hizo Satanás. Satanás sedujo con astucias a Eva usando lo que había en su interior. ¿Sí? Eva usó lo que ya había en ella y usó el amor, el cariño que le tenía Adán hacia ella para seducirlo. Porque Eva, después de caer, pudo haber dicho, ¿sabes qué, Adán? Hice esto. En el momento que Eva comió del fruto, ella debió haber dado cuenta de que no se convirtió en Dios. Debió haberse dado cuenta de que no hubo un cambio más que de vergüenza. Y en ese momento debió haber entrado esto. Arrepentimiento. Sin embargo, Eva no sintió arrepentimiento. Por el contrario, dijo, esto que cometí, sé que es grave porque me hace sentir algo que no sentía. Pero pienso que si Adán también lo comete, no va a ser tan grave porque Dios a él sí lo puede perdonar y por ende perdonarme a mí. Fíjense la mentalidad. En vez de decirle, ¿sabes qué, Adán? Hice esto. Y Adán en ese momento iba a tomar la postura del primer Mesías y le iba a decir a Dios, Señor, perdónala porque le falta este perfeccionamiento. Perdónale, Señor, y yo voy a interceder por ella porque tú me la diste a mí, que es lo que dice también Corintios, la cabeza se hace responsable de la pareja.
y Adán hubiera intercedido y se hubiera convertido en el primer salvador de la humanidad y hubiéramos seguido y continuado en esa bendición perpetua. Sin embargo, Adán también cae. Y al caer Adán, el ciclo de la maldad, todavía le faltaba algo. Y fíjense ustedes cómo queda el ciclo de Dios, en donde solamente se queda dándole amor al mundo angélico y Adán maldiciendo no solamente el mundo espiritual, causándole una ruptura y una grieta en donde los demonios ya pueden interferir en el mundo físico, sino también maldiciendo la tierra, al reino vegetal y al reino animal, porque no había espinos, no había cardos, no había violencia entre los animales, y al ser maldita la tierra, todo esto empieza a desarrollarse. Satanás no se conforma con haber logrado esto, ¿sí? Y lo que hace Satanás es empezar a contaminar algo más. Aquí, hermanos, se dio cuenta Satanás en la antítesis que vimos. De la antítesis del bien es el mal, la antítesis del amor es el odio. Pero yo no puedo hacer que se odie a Adán y Eva porque están dentro del ciclo del amor. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo único que puede romper ese ciclo? El pecado más grande y funcional para Satanás: la fornicación. Y nos damos cuenta, con los que tienen hijas, se van a dar cuenta de cómo es la moda en cuanto a las ropas de las niñas pequeñitas, las influencias para empezar una vida sexual temprana. Y este pecado sigue siendo el motor de este ciclo. Cuando este ciclo se cierra con Adán, Dios ya no puede permitir que Lucifer tenga ese nombre, porque Lucifer significa portador de luz, y le cambian el nombre por Satán, que significa adversario. En el momento que Satanás ya está descubierto, porque tiene su causa y su efecto dentro de la ley del amor, porque el amor tiene sus propias reglas, Satanás dice: muy bien, te voy a hacer sufrir cada día más, Dios, porque te dejé sin nada aparentemente, y voy a crear muchas cosas que te van a hacer sufrir. Y empieza a crear Satanás una falsa fe, ¿sí? Y empieza a crear Satanás, ¿sí?, una sociedad falsa. Empieza a crear Satanás una nación falsa. Empieza a crear Satanás un mundo falso. ¿Para qué? Para que todo esto pueda llenar de maldiciones al fruto de Adán y Eva, a los hijos. Fíjense muy bien la postura de los dos ciclos, porque dice la Biblia, y lo vamos a leer en un momento: y seré semejante al Altísimo. Vean dónde está Satanás y Dios. Dios como cabeza del ciclo y Satanás como cabeza del ciclo. Solo que aquí dice la Biblia, el Dios de este mundo. Muy bien, dice Dios. Lo que no sabía Satanás es de que tú seduciste al segundo Adán. Pero tengo un primer Adán
que fue hecho antes que tú y que es el único que puede regresar a la principal creación, que es el segundo Adán, a su lugar. Y Satanás le dice, pero tu palabra dice que el que pecare tiene que morir. ¿Sí? Es el que va a hacer el vínculo y va a destruir tu mundo y lo va a unir a mi mundo de amor a través de un solo camino: la verdad. Y por eso Jesucristo dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. La única forma de romper el mundo del espejo es con la verdad. Este ciclo está basado por su fuente de energía más grande, que es la mentira. Y este ciclo está basado en la verdad. Muy bien. Después de que se paga el precio, Jesucristo muere, resucita, le arranca el derecho de esto a Satanás y pierde Satanás el derecho de que todo esto pueda ejercer una influencia en Adán y en Eva. Estamos hablando como humanidad, ¿sí? Entonces cada uno tiene que ir luchando contra su propio interior para darle la oportunidad a la verdad. Y de ahí viene un versículo que dice así: y la verdad te hará libre. Porque esto, hermanos, en este ciclo es un ciclo de cadenas y de maldiciones que solo buscan perpetuar en las siguientes generaciones mayor cantidad de pecado para degenerar cada vez más cada generación. ¿Sí? Y este ciclo de Dios gira de derecha a izquierda y este gira a la inversa. ¿Sí? Muy bien, vamos a suponer que este es el hombre, vamos a cambiar el nombre de Adán por hombre. Escucha la palabra de Dios y te dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. El oír abre una pequeña ruptura dentro del ciclo, rompe este ciclo por un momento. La Biblia dice que por un lapso de 5 minutos, que es donde nosotros podemos hablarle a una persona, y en ese tiempo la venda se hace un ladito y la persona puede aceptar a Cristo. Y en el momento que acepta a Cristo, este hombre pasa y regresa aquí. Ya aceptó a Cristo. Muy bien. Entonces yo hombre que acabo de aceptar a Cristo, tengo que cumplir con los 3 niveles establecidos por Dios desde el principio. Te los vuelvo a decir. El primero es formación. El segundo es crecimiento. Y el tercero es perfeccionamiento, que en este caso, como estamos bajo la gracia, es santificación. El crecimiento es el discipulado, ¿sí? Y la formación es la aceptación a Cristo. Pero Satanás sabe que esta fórmula funciona. Entonces, a esta persona que acaba de aceptar a Cristo, que se encuentra en la etapa de la formación y tiene que subir la escalera espiritual, no le va a dejar discipularse, no le va a dejar escudriñar, no le va a dejar preguntar, no le va a dejar saciarse de esa necesidad que tiene de Dios, porque no le conviene que la mente tome control del cuerpo. Le conviene que el alma diga siempre no puedo o no quiero. ¿Sí? Cristo abre esta brecha
Y este espacito que une esto con esto es cuando una persona que ya está en la etapa de perfeccionamiento, de la santificación, puede mantener abierto esta brecha, y son los que están en oración, se ponen en la brecha para que una persona pueda aceptar a Cristo y pueda mantenerse esta etapa abierta en un ciclo de verdad. En ese momento la persona por la cual se está intercediendo deja de ver mentiras y empieza a ver realidades. Y es cuando aceptan al Señor. Pero estas personas que están en la brecha tienen que ser personas que han pasado por estos 3 niveles. No puede ser una persona que solamente está en formación o que está en crecimiento. Tiene que ser una persona que se encuentra en una santificación tal que pueda resistir este ciclo de maldad y de mentira de Satanás, porque se enfrenta a una falsa fe, a una sociedad falsa, a una nación falsa y a un mundo falso cuyos motores son la apariencia y la conveniencia. Y fíjate cómo que ahorita ya se ve así como una maraña, como que te viene ya a incrustar todo lo que hemos estado viendo durante un mes. Y este es el mundo espiritual. Esto es lo que sucede cuando aceptamos a Cristo. Esto es lo que sucede cuando no pregunto y me mantengo en un ciclo de mentira y de maldad. ¿Sí? Dios quiere que todos nos salvemos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un paso de lo que ayer vimos. Y vean cómo se enlaza a Romanos prácticamente. Creo que aquí pudiste ver muchos de los estudios que hemos visto en Romanos, que el arrepentimiento tiene que darse en los 3 niveles: en la mente, en el alma y en el cuerpo. Entonces automáticamente me dirijo a Tesalonicenses y ya puedo someter mi espíritu, mi alma y mi cuerpo listos para la última fase, que es la santificación. Satanás siempre va a querer que la brecha del alma se haga más grande, más grande, más grande, y atrape de nueva cuenta al corazón, haciéndolo que se llene de dureza, a pesar de que el Espíritu Santo esté allá. Y el Espíritu Santo simplemente se contrista, o sea, queda encapsulado y ya no se puede hacer gran cosa. Ahora, yo ya me di cuenta de que esto hago, yo ya me di cuenta que caigo en este ciclo, yo ya me di cuenta que hay muchas cosas que la Biblia me menciona, y me estoy dando cuenta que ahora ya no puedo juzgar a Adán, porque prácticamente yo me encuentro siempre en medio de los 2 árboles, todos los días, ¿sí? Vamos a analizar ahorita 4 puntos de la naturaleza caída. El primer punto, que me va a ayudar a regresar al ciclo de Dios, es esto. Acuérdate que vamos a ver el mundo del espejo, estamos viendo el mundo del espejo, y los 4 puntos de la naturaleza caída, vamos a poner, no te revuelvas. No tomar en cuenta la perspectiva de Dios. La naturaleza caída no le interesa la perspectiva de Dios, o sea, no le interesa el propósito de Dios, no le interesa. Pero si yo me quiero redimir, tengo que interesarme.
y preguntar. 2. La naturaleza caída abandona su posición. Como te mostré en el cuadrito que vimos, cómo pasas del ciclo de Dios al ciclo del maligno por la mentira. Abandona su posición porque vive en la mentira. Esa es la naturaleza caída. En la redención ya trato que yo viva en la verdad y retomo mi posición. ¿Qué significa esto? El Señor dice en su palabra que Él me ha limpiado de todos los pecados, por tanto el pasado ya no tiene peso en mi vida, lo que yo fui, lo que yo hice, ya lo hice y lo hizo mi naturaleza caída, el viejo hombre, ahora soy el nuevo hombre, soy hijo de Dios y soy digno de las bendiciones que Dios tiene para mí. Retomo mi posición. Número 3. Inversión del dominio. Y aquí es donde entra el espejo. ¿Qué significa? Que el hombre pasó de sujeto a objeto. ¿Sí? En el abandono de la posición, se me olvidó, ahorita lo acabo de recordar, se encuentra el abandono de la identidad. Dejo de ser hijo de Dios porque no lo merezco, porque no me puede perdonar. Y aquí retomo mi posición. Soy hijo de Dios. Él quiere que yo me salve. Él quiere limpiarme. Él quiere salvarme. Él quiere restaurarme. Por tanto, si Él quiere, yo también quiero. ¿Se entiende? Y recupero mi identidad. ¿Sí? Dentro de la inversión del dominio, yo paso de ser sujeto a ser objeto. Sujeto, donde yo recibo el amor de Dios y lo canalizo también, a ser un objeto, a hacer simplemente lo que mi necesidad quiere, lo que el maligno quiere que yo haga, que es lastimar a Dios y tener una razón por la cual Él vaya y reclame y me acuse. Aquí en la etapa de la redención paso de objeto a sujeto. Dios ya me redimió, fui cubierto con la sangre de Cristo, por tanto tengo derecho a hacer esto, por tanto en el nombre de Jesús, y empiezo a tomar las promesas de Dios y las empiezo a hacer mías, empiezo a recuperar mi dominio. Aquí hay dos elementos que hacen que yo me mantenga como objeto. La primera es la arrogancia. Yo no necesito que Dios me domine. ¿Para qué? O sea, ¿para qué voy a estar haciendo lo que Dios me dice? Arrogancia. No necesito a Dios. Y la segunda es la corrupción individual. Es que si busco a Dios, yo tengo que dejar de hacer esto. ¿Sí? Y la última es la multiplicación del mal. Que se da a través de la corrupción colectiva. ¿Qué significa esto? Ya no vemos mal que las personas estén andando en ciertos pecados afuera. Ya nos acostumbramos. Corrupción colectiva, ya no lo vemos malo. ¿Sí? Pero la palabra de Dios me dice que hay cosas que no son gratas a sus ojos y cosas que sí son agradables. Por tanto, yo las puedo ver en la calle, yo las puedo ver en mi trabajo, pero no voy a ser partícipes de ello. ¿Sí? Tampoco los voy a juzgar, pero simplemente me mantengo al margen de eso y no soy partícipe de ninguna forma que pueda yo ofender a Dios. En la multiplicación del mal, lo opuesto en la redención sería multiplicar el bien.
Y aquí es donde entra el ser hacedor. Pero si tú analizas aquí, entra las tres etapas que son función, que son crecimiento y que es la santificación, para que después de esto yo pueda obedecer la multiplicación del bien. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Estos son los puntos de la naturaleza caída. ¿Qué es lo que tú ves aquí que se parece a tu vida? ¿O qué es lo que tú vistes en el ciclo anterior que se parece a tu vida? Satanás es muy astuto y sabe cómo hacernos caer. ¿Sí? Muy bien. Analizamos ahorita el versículo que te acabo de mencionar, que se encuentra en Isaías 14, 12 y 15. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las gentes. La forma en que Él nos debilita, hermanos, es a través del alma, a través de las dudas, a través de lo que no tenemos en claro, porque uno de sus demonios es el demonio de la confusión. Dice aquí: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Y cuando dice junto a las estrellas de Dios, se refiere a Adán y Eva. Dice: en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, que es la ilustración que te puse de cómo fue Satanás haciendo su propósito hasta que logró crear el reino de la maldad. ¿Sí? Muy bien. Versículo 15 dice: mas tú derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesa. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que él ya se nombró en lo que dice la Biblia, 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Fíjense que la astucia de Satanás en lo que te acabo de mostrar es alimentar la ignorancia, alimentar la duda, alimentar la falta de conocimiento, hacer que no preguntes. Hay dos formas de cuestionar. A Dios no le molesta que lo cuestionemos. A Dios le agrada que le preguntemos, porque Él tiene la paciencia de enseñarnos. Pero el diablo sabe cuándo poner la pregunta y sabe cuándo poner la duda. Y esa es la astucia del diablo, que nos va a hacer preguntar cuando no podemos ser ilustrados y ser enseñados. Él sabe y conoce los momentos, porque Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño del espacio que tiene que ver con el mundo espiritual y el mundo físico. Por eso hizo esa ruptura a través del alma del hombre. Y el alma del hombre es el punto por el cual la batalla espiritual se lleva. Lo que se va al infierno son las almas, y lo que mantiene abierta esa puerta con la cual Satanás tiene el derecho, porque Satanás tiene el derecho de atormentarnos, de seducirnos y de tentarnos. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos dado ese derecho, ¿sí? El hombre tiene la autoridad de reclamar que ese derecho se cancele en el nombre de Jesús. Para eso tenemos el acta de los decretos. En el momento que yo vaya creciendo y santificándome,
la concupiscencia empieza a hacerse menor, 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 a menguar, a menguar, a menguar, hasta que el diablo ya no tiene nada malo que decir de nosotros, ya no tiene nada de qué acusarnos, pero eso solamente lo da el perfeccionamiento, que es el discipularme, el preguntar, el ir liberando las dudas que tenemos acerca de la verdad que está en la Biblia. No es que en un día, en un mes podamos nosotros entender la palabra. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender? ¿Qué es la fe? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? Eso es lo que me interesa a mí conocer, porque eso es lo que el diablo va a hacer que yo dude de mi fe, que yo dude del Padre, que yo dude de Jesús, que yo dude del Espíritu Santo. Si logra el diablo que yo dude de alguna de estos cuatro, entonces por obviedad voy a dudar de la doctrina, voy a dudar de la Biblia, voy a dudar de la armadura, voy a dudar de todo, porque no tengo el temor de Dios. El temor de Dios me lo da estos cuatro elementos. Acuérdate de la mano. Yo, mi fe, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo que está junto a mí, si te acuerdas de esa prédica. Entonces, dice la palabra de Dios aquí, cegó los entendimientos, y escucha de quién. Nada más puede cegar el entendimiento: del incrédulo. El incrédulo no es el que no cree, es el que no pregunta, es el que no busca una respuesta de una duda que tenga. O sea, todos somos incrédulos en algún punto, y por eso cuando va en Hechos te dice que se escudriñaba para ver si alguien está enseñando algo que está en la Biblia, y si no, se desechaba. No se tomaba gran importancia si alguien enseña algo que no está en la Biblia, simplemente se desecha, y la Biblia me lo dice: toma lo bueno, desecha lo malo, ¿sí? No hay que juzgar, no hay que cuestionar nada, simplemente esto no está en la Biblia, no lo tomo. Esto sí está en la Biblia y lo analizo si es para mí en este momento. Si no es para mí en este momento, ya lo tengo como una enseñanza y un aprendizaje. Así hay que tomar la palabra de Dios. Y luego dice, y te dice la razón del por qué quiere cegar el entendimiento del incrédulo: para que no les resplandezca la lumbre, o sea, para que el Espíritu Santo no tenga la llenura de Dios. Para que el hombre no tenga la llenura del Espíritu Santo. Para que el hombre no tenga la llenura del Espíritu Santo. Que no llegue la gloria de Cristo al hombre a través de la gracia, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es el símbolo. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Cristo es el puente por el cual nosotros podemos cruzar y pasar de la mentira a la verdad, de la maldición a la bendición. Cristo es el mediador entre el mundo físico y el mundo espiritual. Cristo es el mediador de las almas. Cristo es el restaurador de la fe. Cristo es el primer Adán. Cristo es el primogénito de la creación. Vemos entonces en Ezequiel 28, Ezequiel 28, versículo 1 al 3 dice: y fue a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, y en la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto. O sea, en el momento que yo me crea el Dios, un Dios, que no necesito a nuestro Padre Celestial, viene a mí los puntos de la arrogancia y los puntos de la corrupción individual. ¿Sí?
Y como conclusión y para terminar, hermanos, vamos a analizar Juan 8:44. Este es ya nuestro último versículo de hoy en la noche para concluir. Evangelio de Juan 8:44. Juan 8:44, vamos a analizarlo bien, hermanos, porque Juan 8:44 prácticamente nos está diciendo todo. Y vamos a leer el 32. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad te libertará. ¿Sí? En otras versiones dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Aquí te dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Sí? Escucha bien lo que dice en el 34. De cierto te digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el siervo no se queda en casa, el hijo queda para siempre. Fíjate. Así que si el Hijo te libertare, seráis verdaderamente libres. ¿Sí? Escucha muy bien. Escucha muy bien porque el versículo que yo quiero que contextualicemos es el 43 y el 44. Dice, ¿por qué no reconoces mi lenguaje? Porque no puedes oír mi palabra. Quiere decir que tenemos vendas en los oídos, en donde no hay la fe, porque soy un incrédulo, pero soy un incrédulo porque Satanás ha cegado mi entendimiento. Y vieron cómo funciona el ciclo a la inversa de Satanás. Analicen esto. Versículo 43. Porque no podéis oír mi palabra. La palabra de Dios se tiene que tomar con la sencillez y con la humildad de escuchar, porque el escuchar me lleva a entender. Tal vez no a la primera, porque es como las primeras veces que me estén hablando de una prédica, es como me va a aburrir, me va a fastidiar, me están hablando de cosas que yo no entiendo, pero poco a poco el Espíritu Santo de Dios me va a ir diciendo, hoy entendí esto, hoy entendí esto. Y Satanás te va a poner, pero mira, no entendiste lo demás, entendiste solo un pedacito, eres un tonto, no estás hecho para esto, regresa a lo de antes, esa es la astucia, porque está usando tu concupiscencia que él ya conoce, que ya te observó, para alimentarte otra vez a través de las mentiras y que tú seas seducido como fue seducida Eva. Eva, mujer, representa a la iglesia. Entonces Satanás sigue seduciendo a Eva todos los días para que nosotros hagamos caer al otro Adán que es Jesús. Entonces es un ciclo perpetuo de la lucha del bien y del mal. Aquí viene ese dicho, la lucha del bien y del mal. Escucha muy bien ahora el versículo 44, que es una maravilla. Escucha porque te va a decir el ciclo que nosotros ya borramos, pero estábamos buscando cómo plantear este ciclo y simplemente es así. Ustedes, este es el Padre Celestial y este es el padre de la mentira. Recuérdate que aquí están los hijos, ¿sí? Aquí está la iglesia y aquí está Cristo. Si te das cuenta, la representación de Adán, la representación de Eva y los hijos que somos nosotros. El padre de la mentira tiene atrapado a la humanidad, que es el Adán, el segundo Adán, primer Adán, y en Romanos te lo define excelente. A la Eva, que es la mujer, y a los hijos. Hijos en maldición. Y aquí hijos en bendición.
Y aquí el espejito en donde vemos lo inverso. Muy bien, escucha muy bien. Dice aquí, ustedes de su padre el diablo somos hijos de maldición. Y los deseos de su padre quieren cumplir. Fornicación, mentira, vanidad, apariencia, conveniencia, arrogancia, orgullo, vanagloria, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Estos son los deseos que el alma, recuerda que este es el alma, quiere hacer. ¿Sí? Escucha bien lo que sigue porque te va a decir y te va a decir lo que pasó en el huerto del Edén. Fíjate hasta dónde te viene a dar la respuesta. En el huerto del Edén te decía, no comas del segundo árbol, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Y ya hablamos que es una muerte espiritual. Y el segundo árbol dijimos que era Eva. Por tanto, la advertencia era para Adán. No comas del árbol del bien y del mal, porque no es madura, no ha terminado de crecer. Si ella falla, no comas. Por eso la orden, si tú lo ves bien en la Biblia, es para Adán. Porque aunque ella caiga, tú la puedes restaurar. Aunque tu familia caiga, tú los puedes restaurar. Aunque tus hijos caigan, tú los puedes restaurar. ¿Sí? Entonces, Satanás se dio cuenta, aquí hay algo que no pueden hacer, pues esto voy a hacer que hagan para que mueran. ¿Será que lo logró Satanás? Sí lo logró. Vea qué dice la Biblia. Punto. El homicida ha sido desde el principio. ¿Qué es un homicida? Alguien que ha matado. ¿A quién mató? A la humanidad. Mató a Adán y mató a Eva. Satanás. Y no permaneció en la verdad. Acuérdate que él salió de este ciclo y se puso en otro ciclo. Salió de este ciclo y se puso en otro ciclo para cumplir con un propósito diferente y opuesto al de Dios. Porque no hay verdad en él, porque él se constituyó como el padre de la mentira. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Esto es lo suyo, este es el reino de él. Dime si no es semejante al Altísimo, porque él tiene un reino y él tiene un reino. ¿Sí? Tiene una creación y tiene una co-creación que aunque no fue de él, ya la asumió como propiedad. Dice, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y fíjate en el mundo del espejo. Y aquí está el camino de la verdad. Ve lo que dice Jesucristo. Y yo digo la verdad y no me creen. ¿Por qué no me creen? Porque son incrédulos. Y aquí es donde entra Efesios 2:8. Esa fe que rompe con esa incredulidad. Aquí hay verdad, pero en el espejo se refleja mentira. Aquí está la derecha que representa al Padre y aquí se refleja la izquierda. Y el espejo nos divide. Y lo único que puede romper el espejo, hermanos, es cuando yo decido creer y empiezo a comparar cuál es la verdad y cuál es la mentira. Empiezo a escudriñar. ¿Se dieron cuenta? El escudriño, hermanos, es la diferenciación del bien y el mal. Saber qué es el bien y qué es el mal y tomar una decisión. Es lo que abre esta brecha, por la cual a Dios no le interesa que entre todo
A Dios le interesa que entre tu corazón, porque la abundancia del corazón abre la boca. Y aquí le interesa depositar al Espíritu Santo de Dios, que va a combatir contra el espíritu de cobardía que vimos ayer y el espíritu de confusión. Y aquí empieza la verdadera batalla espiritual. Si yo quiero ayudar al Espíritu Santo, simple, tengo que crecer y tengo que santificarme. Simple, ¿verdad? Muy bien. Si tú quieres que tú y tus hijos, que tú y tu casa sean salvos, Satanás va a seguir seduciendo a Eva, que es la iglesia. ¿Sí? Y aquí es donde entra. Y ella te herirá en el calcañal y tú la herirás en la cabeza. ¿Se entiende? Aquí está. Seduce a la iglesia para que crean barbaridad y media, pero como no escudriñan, lo dan por verdad, pero en realidad es una mentira, y paso de aquí a acá y ni siquiera me he dado cuenta. Porque ya estoy practicando todo esto, pero yo vivo en el mundo del espejo y creo que estoy practicando la benignidad de Dios. Cuando no es cierto. Y por eso la apariencia es muy poderosa. Porque me muestra algo que no es. Pues, dentro de todo lo que estábamos analizando, hermanos, yo creo que los puntos que mencionamos es de que aunque Satanás tenga el derecho de tentarte a ti, a tu familia, tú tienes la obligación de preguntar y de saber. Haz de cuenta que Dios te da un boleto, pero no te dice para dónde. Y tú dices, bueno, vino de Dios, gloria a Dios, lo acepto, lo recibo, y porque Él dice dar y recibir, Él me dio, yo lo recibí, gloria a Dios. ¿Sabes qué va a hacer Satanás? En esa astucia que Satanás tiene, el boleto que te dio Dios es solamente para una estación. ¿Sabes qué va a hacer Satanás? Te va a multiplicar las estaciones de tal manera que te revuelva cuál es la verdadera. Y es como, ¿dónde está la bolita? Y Satanás está ahí. ¿Cuál es la verdadera? A ver, ¿para dónde es tu boleto? Y como no preguntaste, lo más seguro es que tomes algo que no es verdad. Yo no sé la iglesia a la cual tú sigues, la doctrina a la cual tú sigues, pero doctrina solamente hay una y la palabra de Dios solamente es una. Y si lo que tú sigues no te está bendiciendo, simplemente no es la voluntad de Dios, no es la sana doctrina. Si lo que tú estás practicando no te está cambiando, simplemente no es la sana doctrina. O tal vez sí es, pero lo estás viendo desde el mundo del espejo y no quieres entregarle a Dios el espacio para que Él trabaje contigo. Acuérdate que Dios solamente trabaja con los que quieren trabajar con Él. Y te voy a poner el ejemplo que está claro también en la Biblia. Cuando Él llamó a Adán, no lo llamó para recriminarlo, para juzgarlo, para acusarlo, para condenarlo. Lo llamó para platicar con Él porque sabía que ya había pecado. Lo llamó para decirle a Adán, aquí estoy todavía. ¿Tienes algo que decirme? Y Adán se quedó callado. Adán se quedó escondido. Acuérdate que Adán es la humanidad. Y nosotros nos quedamos callados y nos quedamos escondidos y nos quedamos con las dudas y nos quedamos con todo porque no le preguntamos a Dios, porque no le preguntamos a nuestro pastor, porque no le preguntamos al Espíritu Santo de Dios, porque no le preguntamos y cuestionamos de tal manera que podemos hacer que otros duden. Cuando si vas a preguntar algo, hermano, que sea con libreta y con la Biblia en la mano y con un lápiz, porque créeme que las respuestas se te van a dar. Y las respuestas siempre van a ir en contra de tu alma.
Porque si tu alma está llena de cosas que no son gratas a Dios, las respuestas, ¿qué cree que te van a decir? Ahí entra el versículo de que el que realmente quiera agradar a Dios tiene que negarse a sí mismo, negarme mi alma, porque a veces decimos, oh, pues negarme, niego que me gusta algo. No, no es negar tu gusto, porque Dios te permite gustos. Es negar tu naturaleza caída para ir a tu naturaleza verdadera, o sea, recuperar tu identidad. Porque te dice, si alguien te pregunta, oye, ¿tú quién eres? Pues no lo sé, soy Jorge. Sí, pero ¿quién eres tú? Pues un hombre. Sí, pero ¿quién eres tú? Pues no sé. ¿Y para qué vives? ¿Cuál es tu propósito? Pues no sé. Y vivimos sin propósito. Y al diablo le gusta que vivamos sin propósito para que él pueda seguirnos usando como objetos. Es como en una pareja o que una persona es el sujeto que manipula y controla y el otro o la otra sea el objeto que hace todas las cosas. Es lo mismito. Cuando debería de haber en un matrimonio el único sujeto debe ser Dios, y debe de haber dos sujetos que canalizan ese amor hacia sí mismos, ¿se entiende? O sea, Dios nunca te va a poner como objeto. Dios siempre te va a mantener como sujeto. Y un sujeto es el que decide qué es lo que quiere vivir, qué es lo que quiere experimentar, qué es lo que quiere decir, porque tiene aquí la claridad y la paz de poderlo decir. Y a veces vivimos aquí enclaustrados con lo que nos hubiera gustado decir, y no sabemos cómo decirlo. Y a veces pues la mejor manera de decirlo es así como venga, como dice, ¿no? Y por lo menos ya lo sacamos y Dios nos va a ir trabajando, nos va a ir ayudando a cómo modificar todo lo que nosotros decimos. Pues hasta aquí, hermano, llega este estudio. No quería avanzar mucho para que pueda ser entendible. Y yo creo que ahora ya podemos entender cuando hablemos de árboles, cuando hablemos de la parábola del sembrador, que ya poco a poco estamos acercándonos al final de la parábola del sembrador. Fíjate que nos ha llevado casi un año, más de un año, no recuerdo muy bien. Pero Dios es tan bueno que en toda la Biblia vemos versículos que nos ayudan, que nos motivan y que nos muestran. La palabra de Dios, hermanos, es tan hermosa que dice, respondiendo Jesús, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Y empieza a hablarte del ciclo de Satanás. Pero te dice, mas el que bebiera del agua que yo le daré, hablando a Cristo, para siempre no tendrá sed, porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Y qué es lo que nos pide a cambio? Si quieres terminar de leer el relato, está hablando de la mujer samaritana. Quiere la verdad. Que tú seas honesto con Dios, que tú seas sincero con Dios y que tú le digas a Dios, mira, Señor, hice esto. O sea, ¿crees que no lo ha visto Dios? Él es el testigo, Él es el único que puede escudriñar el corazón, Él te conoce. ¿Qué necesidad tengo yo de esconderme como Adán diciéndole, estoy desnudo? ¿Crees que Dios no podía ver dónde estaba Adán? Cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice que Jesucristo podía atravesar las paredes. Y nosotros, ilusos a veces, creemos que con no confesar algo, ya lo guardamos, que ni Dios puede ver. Y ahí es donde entra, en donde yo le estoy entregando al diablo el dominio de mi propia vida, porque no hay temor a Dios. El principio del temor a Dios es entender que Dios me vio, Dios me escucha, Dios me siente, Dios me escudriña y Dios sabe cómo estoy aunque no lo diga. Por tanto, si sabe cómo estoy aunque no lo digo, pues mejor lo digo porque ya lo sabe. ¿Se entiende? Ese es el temor a Dios, que no hay nada que le pueda esconder, no hay nada que le pueda ocultar. Y hay otro versículo que dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado.
Ahora sí, cerramos este ciclo de este estudio, porque la próxima semana vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de los días de la creación, vamos a empezar a hablar de los estereotipos. Pero escucha muy bien con qué vamos a cerrar. Jeremías 29. Yo tengo marcado el versículo 7 y el versículo 13, pero el que vamos a leer ahorita es del 11 en adelante. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. En otras palabras, dice Dios, yo sé quién soy, y yo sé lo que veo, yo sé lo que escucho, y sé lo que estoy discerniendo. Por tanto, estoy completamente seguro de que cuando yo diga algo, sé que lo estoy diciendo con la autoridad de la verdad, y nos está enseñando a ser íntegros. Esa es la integridad. Lo que pienso, lo siento, lo hablo, lo digo, ¿sí? Y en la búsqueda de esa integridad, nosotros seres humanos vamos a fallar, vamos a cometer errores, y Dios lo sabe, pero por eso se llama perfeccionamiento. Cuando una persona está aprendiendo a jugar béisbol, muchas veces ni siquiera le va a dar a la pelota. Cuando empieza más o menos a entender el juego, te va a batear el 10%. Cuando empieza a dominar el juego y empieza a darse cuenta que hay curvas, que hay tirabuzones, que hay X, que hay Y, empieza a agarrar y empieza a tener esa astucia que solamente da las pruebas. Entonces empezamos a ser realmente hacedores, porque estamos entendiendo con la vida diaria. ¿Sí? Escucha muy bien. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. Pensamientos de paz, no de mal. O sea, ya me está diciendo que lo contrario de la paz es el mal. ¿Qué me roba la paz? El mal. Bueno, es que aquí no me dices mucha cosa, Dios. Mal. ¿Qué es mal? Me acaba de decir el pastor la semana pasada y ayer que no existe malo ni bueno, sino simplemente correcto e incorrecto. Cuando dice Dios mal, se refiere al opuesto del amor, al opuesto de la bendición, porque para Dios eso es malo, ¿sí? Solamente para Dios se aplica lo malo y lo bueno, porque Él lo dice. Cuando dice, vienen a Jesús y le dicen, oye maestro bueno, y te dice, no me llames bueno, solamente hay uno bueno, es el Padre. Solamente Él puede decir lo que es bueno y lo que es malo. Yo, como creación, solamente lo que es correcto y lo que es incorrecto, y lo que es agradable a Dios. ¿Entiendes? Y te dice acá, para darles el fin que esperan. Y aquí entra la promesa de que Jesucristo fue a hacer moradas en el cielo. Pero también el diablo, a través de la fe falsa, de la familia falsa, de la nación falsa, del mundo falso, de la sociedad falsa, también tiene preparado ese lugar que los ángeles, sus enemigos, lo hicieron, que es el infierno, para todas las personas que crean en él. Entonces también hay la antítesis de ese hogar en gloria que nos prepara Jesús y de ese lugar que es un fuego eterno de tormento. Y te dice acá, escucha bien este ciclo, porque para mí es uno de los ciclos más hermosos. Entonces me invocarás. Entonces me invocarás. En otras palabras, escucha bien, porque me está diciendo, entonces me invocarás. O sea, y la pregunta es, ¿entonces qué? O sea, ¿a partir de qué? ¿Cómo empieza el ciclo si tú me dices, pues entonces, es como cuando tú discutes con alguien y dices, pues entonces no lo hagas, entonces hazlo? Un entonces quiere decir que hay un punto de partida que no es ese, hay algo antes de que me va a abrir la llave, que me va a abrir la puerta, perdón, hay una llave. Entonces la llave se encuentra en el versículo anterior que te dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Muy bien, la llave es esta, conocer que Dios me ama, conocer que Dios me quiere salvar, que no quiere que yo me pierda, que su amor es tal que aunque yo haga lo malo me ama, aunque yo falle me ama, que Él quiere limpiarme, que Él quiere renovarme, que quiere restaurarme, quiere volverme a formar como el barro,
como el alfarero mueve el barro, porque Él solamente quiere lo bueno para mí. Entonces, ya que entendí, fíjate, me quité mi primera venda de la falta del entendimiento. Entendí que Dios me ama, que de verdad me ama. Entonces lo voy a invocar, porque lo voy a invocar de acá, no de acá, ¿sí? Aquí en mi alma necesito invocarlo, porque mi mente lo va a invocar muchas veces, porque mi mente sabe que acomoda lo espiritual, pero mi alma desconoce que existe algo diferente a la maldad, a la mentira, a todo el daño, el sufrimiento que viví desde que nací. El alma está tan contaminada que necesita entender que Dios quiere lo bueno para mi alma. Dios quiere sanar mi alma. Entonces me invocarás, e iréis, y te dice la Biblia, te dice Jesús, porque aquí empezamos a incrustar versículos. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque cuando estás tan cargado no puedes hacer nada más, estás cansado, estás fatigado. Entonces te dice Dios, cuando entiendas me vas a llamar. Y cuando yo te responda, lo primero que te voy a dar reposo para tu alma. No que hay personas que aceptan a Cristo y enseguida ya los están mandando a evangelizar, ya los están mandando a ministrar, ya los están mandando a orar, No, tiene que pasar el proceso de reposo, de restauración, ¿sí? De la sanidad interna, la sanidad del alma. Te dice, e iréis. Y escucha bien cuando te dice, e iréis, se refiere, venid a mí, venid a mí. Entonces, cuando ya te quite la carga, mira lo que sigue, y oraréis a mí. Ya no hay cargas, ya depositaste tus cargas, ahora estás listo para orar tus rogativas a Dios, tus peticiones a Dios, porque ya estás viendo a Dios y a quién le estás entregando lo que pides. Y luego te dice, y yo te escucharé. Y el versículo 3 es una maravilla, yo la tengo señalado, y te dice, y me buscaréis. Y me llevo a través al versículo que dice Jesús, el que busca, encuentra, el que llama, le es abierto, dice. Pero hay una secuencia, dice, me buscaréis y me hallaréis. Porque Jesucristo está siempre golpeando la puerta, pero en la astucia de Satanás multiplica las puertas. Y si no afinas tu oído, que aquí entran los sentidos físicos, ¿sí?, no vas a diferenciar de qué puerta viene la llamada, ¿sí? Y puedes abrir una puerta falsa. Entonces te dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis. Escucha cómo hay que buscar a Dios. Y es la importancia de separar el alma del corazón y de bajar el alma a las entrañas y de dejar el corazón solo con el Espíritu Santo, para que pueda haber esa llenura del Espíritu y podamos escuchar y ver al Espíritu Santo. Veo que dice aquí, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo tu corazón, de todo tu corazón. Y escucha lo que dice el 14, que te viene a cerrar el ciclo. Te dice, y seré hallado de ustedes, dice Jehová, y cambiaré tu cautividad, romperé tus prisiones, si lo quieres ver así, y te juntaré con todas las gentes de todos los lugares. Y dice, y te haré volver al lugar de donde hice ser llevados. Te va a llevar de nuevo a un punto de inicio, en donde te regresa a la etapa de la inocencia, en donde vuelves a nacer de nuevo y tienes una nueva oportunidad de vida para vida eterna. Y esto, para mí, es un ciclo maravilloso. ¿Sí? Entonces, hasta acá, hermanos, vamos a dejar este estudio, para que nosotros podamos ahora sí que postrarnos delante de Dios, y lo que tengas que derramar delante de Dios, pues hazlo. Lo que tengas que decirle a Dios, dilo, porque si no estás en medio de un ciclo de la maldad, si te identificaste, todos nos identificamos en un ciclo de la maldad, y hay cosas que aún tenemos que entregarle a Dios todos los días,
para que cada día que le demos la honra y la gloria a Dios sea de una manera más íntegra, porque estamos en el proceso del aprendizaje, estamos en el proceso del crecimiento, para poder llegar al proceso de la santificación. Si te diste cuenta, si has estado viendo las prédicas, los estudios, hace 2-3 meses empezamos con 3 listas. Y creo que ahora ya tienes las bases para que vayamos entendiendo esas 3 listas que vamos a ir retomando. Entonces, yo te invito a que las estudies, yo te invito a que las leas, te invito a que las escuches, pero no lo hagas solamente con los ojos, hazlo con tus oídos, hazlo con una libreta, una Biblia, que esa libreta sea exclusivo para lo que Dios y el Espíritu te vayan a mostrar, porque el Espíritu te va a mostrar cosas que antes no veías y te va a decir cosas que antes no escuchabas. Entonces, verás, verás el amor de Dios y el poder de Dios se manifestará en tu vida, ¿sí? Y sí, yo te acabo de decir que era el último versículo, pero haz de cuenta que te voy a leer uno más, porque ahorita sentí leerte esto. Ezequiel 33:11 dice: vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo del hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviera de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que peque. Te está diciendo, hermanos, que la ley no es suficiente. La gracia es lo que nos hace ser salvos. Entonces, hermano, escucha muy bien lo que dice la Biblia: volveos, que Dios nos está esperando, que Dios nos quiere dar esas oportunidades. Entonces, escucha lo que dice en el versículo 30: y tú, hijo del hombre, y los hijos de tu pueblo se burlan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno contra el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra sale de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y se estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, gracioso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, mas no las pondrán por obra. Empero cuando ellos viniere, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Qué significa? Y de aquí hay un pensamiento, bueno, una frase, mejor dicho, que la dije, pero te la voy a repetir. Una cosa es mala aunque lo haga todo el mundo, ¿sí? Lo que es malo aunque todo el mundo lo haga y diga que es bueno. Y una cosa es buena cuando Dios dice que es bueno, aunque nadie lo haga. Lo bueno y lo malo está dividido por Dios. Y escucha bien, porque ya comimos como humanidad el fruto del bien y del mal. Ahora lo que sigue es discernir el bien y el mal, ¿sí? Tomar lo bueno, desechar lo malo y dejar libre nuestro corazón para que le sirva. Vamos a orar, hermanos, en el nombre del Señor. Yo te agradezco el tiempo que nos has dado y espero de verdad que este estudio, esta prédica, pues te haya servido de bendición como a mí, porque hay muchas cosas que hay que cambiar todos los días. Bendito Padre, gracias, Señor, porque pues a pesar de las desavenencias del día, a pesar de las inconstancias del día, a pesar de las situaciones, tú siempre nos ayudas. Gracias, Señor, porque pues nos llenas de la misericordia
de la gracia. Nos das una nueva oportunidad, nos permite, Señor, cambiar. Y perdonas nuestras ofensas cuando te pedimos perdón. Ayúdanos a entender el arrepentimiento no solamente es de obras, sino que también es de emociones, sentimientos, pensamientos. Ir cambiando nuestra moral corrompida y ayúdanos a tener una moral agradable a ti. No es fácil porque estamos viviendo tiempos que no son agradables. Estamos viviendo tiempos peligrosos en donde inclusive la doctrina está siendo corrompida, contaminada. Y pues te damos la honra y la gloria, bendito Padre. Gracias porque en medio de todo, tú estás. Aún en medio de ese momento pecaminoso, tú estuviste, me viste y sabes lo que hay en mi corazón. Ayúdame esta noche a entregarte lo que falta por entregar y estar dispuesto a que tú cambies lo que haya que cambiar. Muéstrame, ayúdame y quítame la venda de la incredulidad a través de tu gracia. Ayúdame a escudriñar, ayúdame a entender, porque el pueblo perece por falta de entendimiento. Ayúdame, porque tus versículos son tan claros cada día que ya no tengo una excusa, como dice tu palabra en Romanos. Inexcusables somos cuando conocemos. Ayúdame porque sé que estoy en medio de un ciclo y quiero reclamar mi posición. Quiero recuperar mi identidad. Quiero hacer lo bueno delante de tus ojos. Ayúdame, Señor, a tener la autoridad en el nombre de tu Hijo Jesucristo de recuperar la bendición a mi vida. Ayúdame a decidir correctamente. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias. Amén. Y pues contesté la respuesta de una persona que me preguntó de dónde viene el origen del mal y si Dios sabía que Satanás iba a pecar. Sí lo sabía, pero como sabía también que Adán pecó, pues también le dio la oportunidad de arrepentirse, pero Satanás no se arrepintió. Así es que Dios te bendiga, hermano, muchísimas gracias. Cualquier duda o cualquier pregunta, estamos para servirte.